Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Hoy estamos en la lección del Tesoro de la Verdad, donde se titula Samuel, profeta, nazareno, sacerdote y juez. Samuel fue criado en una época de gran inquietud, pero las cosas tienden a deteriorarse una vez en cuando. Elí se había convertido en juez en algún momento después de la muerte de Sansón. La mayoría de los comentaristas lo designan como el sumo sacerdote. Se lo menciona por primera vez en 1 Samuel capítulo 1 versículo 3, luego la figura prominente de la vida de Samuel. Los dos hijos de Elí eran sacerdotes en Silo, era muy deshonesto a su manera de administrar las ofrendas sacrificales del pueblo. Lea 1 Samuel capítulo 2 versículo 12, 17 al 22. Elí lo reprendió una vez, pero no le eliminó del sacerdocio. El linaje de la familia de Samuel desciende de los levitas. Esta familia iba al tabernáculo en Silo, el cual está ubicado a unas 20 millas del noroeste de Rama, una vez al año para ofrecer sacrificio a Jehová. 1 Samuel 1:3. El texto áureo se encuentra en 1 Samuel capítulo 1 versículo 11. E hizo voto Ana, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignare mirar la aflicción de tu sierva, y te acordare de mí, y no te olvidara de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, y lo dedicare a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. Comentario de la lección. Punto 1. Desde nacimiento hasta la juventud. 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 y 20. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta, y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Punto A. Su nacimiento. 1 Samuel 1, 16 y 20. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y fue que corrió el tiempo, después de haber concebido a Ana, parió un hijo, y púsole su nombre Samuel, diciendo: por cuando demandé a Jehová. Ana era estéril, y había hecho voto de abnegación propia a Dios para que si le daba un hijo varón. Mientras oraba, aparentemente fue sacudida de tal manera por el espíritu que Elí, el sacerdote, pensó que estaba borracha. Y Dios concedió su petición, y Samuel nació de ella y de Elcana. El punto B, el voto guardado. 1 Samuel 2:18. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová vestido de un efod de lino. Ana mantuvo su voto, y ella no presentó a Samuel ante Elí hasta que fue detestado. 1 Samuel 22 al 28. La edad de Samuel era en ese momento incierta, entre 3 y 9 años, pero se quedó con Elí en el tabernáculo. En cierto sentido, estaba ministrando al Señor bajo la supervisión de Elí, usando un efod, una prenda que usaba los levitas, capítulo 2, versículo 18 y capítulo 3, versículo 1. Punto 2. El llamado de Dios. 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, 11, 19 al 21. Y vino Jehová y paróse, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le reñirán ambos oídos. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel desde Dan hasta Beerseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se había manifestado a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Los historiadores indican que Samuel tenía aproximadamente 29 años de edad cuando Dios lo llamó. En una noche particular, Dios llamó a Samuel por su nombre 3 veces. Después de la segunda vez, el registro indica que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Capítulo 3, versículo 7. En la tercera llamada, no fue meramente la voz, sino que Dios mismo vino y se paró y lo llamó. Capítulo 3, versículo 10. Cuando Samuel le dijo a Dios: habla, que tu siervo oye, Jehová habló. Versículo 11.
El mensaje que haría temblar los oídos de la gente pudo haber hecho referencia a la palabra del hombre de Dios. Los hijos de Elí morirían en la batalla y aún el mismo Elí moriría trágicamente. Capítulo 4, versículo 11 al 18. Samuel creció o maduró en el conocimiento de Dios y se convirtió en el primero de una larga línea de profetas. Capítulo 3, versículo 19 al 21. Primera Samuel, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel. En Primera Samuel, capítulo 7, versículo 15 y 16. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel y a Gibal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. A medida que Samuel iba envejeciendo, hizo jueces a sus 2 hijos para aligerar su carga de responsabilidad. Mas no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se ladearon tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Capítulo 8, versículo 3. La gente se quejó correctamente, pero al buscar alivio pidieron un cambio de gobierno. Por lo tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como toda la gente. Capítulo 8, versículo 5. El pueblo no estaba rechazando a Samuel, sino que estaba rechazando a Dios como su gobierno. El Señor lo castigaría con su propia concupiscencia. No, sino que habrá rey sobre vosotros. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Lea 1 Samuel capítulo 8 del 7 al 22. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Apesadumbróse Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 1 Samuel capítulo 15 versículos 10 y 11. El Señor hizo la elección y arregló que los dos se encontraran. Saúl era un benjamita, hijo de Cis. Saúl era mancebo y hermoso. Por instrucciones del Señor, Samuel lo ungió con aceite para ser capitán sobre el pueblo de Dios. Samuel 10:1. Samuel llamó al pueblo a una reunión en Gilgal para renovar allí el reino o para ejecutar una proclamación general sobre su rey. 1 Samuel 12:1 al 13. 1 Samuel capítulo 13 versículo 1 al 14. En 2 años Israel comenzó a cosechar su obstinación a través de la obstinación de su rey. Saúl, por temor a los filisteos, se impacientó y se mostró infiel mientras esperaba la llegada de Samuel y apresuradamente ofreció sacrificio en Gilgal. Capítulo 13, versículo 11. Saúl hizo una excusa sin excusa de su acción y lo que Samuel respondió: locamente has hecho. Dios ya había buscado otro rey que fuera según su corazón para reemplazar a Saúl. Capítulo 13, versículo 14. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 al 9, encontramos otra confrontación entre Samuel y Saúl. Samuel le ordenó a Saúl que destruyera completamente a los amalecitas y todo lo que tenía. Él salvó a Gad, el rey amalecita, vivo, y también a todos los mejores de las ovejas, y al ganado mayor, y a los gruesos, y a los carneros, y a todos los buenos, supuestamente para sacrificar al Señor. Capítulo 15, versículos 9 y 21. Cuando Samuel confrontó a Saúl por su desobediencia incompleta, Saúl presentó un frente religioso como excusa. Capítulo 15, versículo 13 al 15. Su pecado fue comparado con la brujería, la iniquidad y la idolatría. Capítulo 15, versículo 22 y 23. Dios no se arrepentiría de haber rechazado como líder de su pueblo. Capítulo 15, 24 al 31. Samuel lo dejó por última vez. Y murió Samuel, y se reunió todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Capítulo 25, versículo 1. Es muy honrado como alguien que obtuvo un buen testimonio de la fe, Hebreo 11:39, y por eso todavía nos habla hoy. Que haya sido de bendición para cada uno de su vida, queridos hermanos.